Capítulo número 11. Cuando lo tenga dice amén. Aleluya. Vamos a leer todos juntos cuando lo encuentre el versículo 6. Hebreos 11, 6. Me avisa cuando lo encontró. Es importante que lo lea junto conmigo, en voz alta. Léalo así, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Una vez más, vamos a leerlo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Padre, gracias por este momento. Señor, ahora que venimos a tu palabra, necesitamos tu ayuda. Que tu Espíritu toque cada una de nuestras vidas, nos dé iluminación en nuestras mentes, en nuestros corazones, para poder comprender estas verdades. Que sean de edificación a cada persona aquí presente, aquellos que verán esta enseñanza a través de YouTube, Facebook. Señor, oramos que tu nombre sea glorificado y tu pueblo sea edificado. Ayúdame a presentar este tema con claridad, con denuedo. Mi propósito, Señor, es que tu nombre sea glorificado. Úsame para tu gloria, en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. Puede sentarse, hermano. Gloria al Señor. Aleluya. Quiero hablar en esta mañana sobre el tema de la fe, desde un aspecto que nunca lo he mencionado, nunca lo he predicado, nunca lo he enseñado como tema a través de los años de predicación que ya llevo, pero he sentido hacerlo. Quizá lo he mencionado en algunas enseñanzas, pero no como tema. El tema de la fe es un tema complejo. Es un tema que muchas veces no entendemos muy bien. Hay muchos malos entendidos. Se nos hace difícil poner en práctica en una vida diaria la vida de fe. Y le voy a explicar por qué en un momento. Pero la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No dice sin amor es imposible agradar a Dios. No dice sin paz es imposible agradar a Dios. No dice sin buenas obras es imposible agradar a Dios. No, dice sin fe. O sea, que quiere decir que la fe es vital en la vida de un creyente. Porque es necesario que al que a Dios se acerca crea que le hay. La Biblia de las Américas dice: crea que Él existe. Crea que Dios está. Aleluya. Y es un tema súper importante. Si nosotros miramos en este pasaje de Hebreos, en el contexto, por ejemplo, miramos en el versículo 37 del capítulo 10, unos versículos antes, donde dice: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Se está refiriendo a la venida de Cristo. Se está refiriendo cuando Cristo venga por su iglesia. Sí, pero esto es futuro. Pudiera ser mañana, pudiera ser hoy, pero pudiera ser dentro de 1000 años. O sea, no sabemos. ¿Sí? El que ha de venir vendrá. Ahora, eso es una seguridad. Hay una promesa allí que el que ha de venir vendrá y no tardará. Quiere decir que cuando Dios dice ahora, no va a haber tardanza. Amén. Gloria al Señor. Pero el versículo 38 dice: mas el justo vivirá, ¿cómo? Por fe. O sea, mientras viene ese tiempo, cuando Cristo viene por su iglesia, cuando el que ha de venir vendrá y no tardará, mientras ese tiempo llega, el justo, el que ha recibido a Cristo como su Salvador, vivirá por fe. Por fe, amén, por fe. Y dice: y si retrocediere, o sea, si retrocediere en temor, es lo que la idea de la palabra original sugiere, no agradará a mi alma, no agradará a Dios. Si el justo retrocede en temor, el justo debe vivir por fe. Si retrocede, no agradará a mi alma. Pero entonces el versículo 39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. O sea, como iglesia de Jesucristo somos pueblo de fe. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios para siempre. O sea, hay dos veces que se dice acá que sin fe es imposible agradar a Dios. Versículo 6 así lo dice, pero el versículo 38 dice: si retrocediere, no agradará a mi alma. O sea, es imperativo, es necesario que nosotros entendamos este aspecto de la palabra de Dios, este concepto de fe, porque es la manera de agradar a Dios. Es la manera de agradar a Dios. Dice: es necesario que el que a Dios se acerca crea
es necesario. No es una opción, es necesario, es una necesidad. O sea que si no hay fe al acercarse a Dios, no agradamos al Señor. Gloria a Dios. Ahora, como pueblo de Dios, muchas veces confundimos la fe con la esperanza. La fe con la esperanza. Y realmente decimos cosas y quizá tú mismo lo has dicho o has oído a otros decirlo. Como cuando, ¿cómo está, hermano? Aquí orando y esperando. O esperando y orando. ¿No ha oído esa respuesta? ¿Cómo está, hermano? Aquí, orando y esperando. O esperando y orando. Y parece muy espiritual esa respuesta, pero es totalmente antibíblica. Es totalmente contrario a lo que la Biblia nos enseña. En ningún lugar la Biblia habla de la oración de esperanza, pero sí habla de la oración de fe. Sí, en Santiago 5 dice la oración de fe salvará al enfermo. Gloria al Señor. Santiago 1:6 dice, pero pida con fe. No dice pida con esperanza, dice pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es movida de un lugar a otro. No piense quien tal haga, dice, que recibirá cosa alguna del Señor. Marcos 11:24 dice, todo lo que pidieres orando, cree que lo has recibido. Como dice la versión de las Américas, cree que lo has recibido y vendrá. O sea, una y otra vez se nos enseña que la oración es de fe, no de esperanza. Cuando tú respondes aquí orando y esperando, tú simplemente estás respondiendo de una manera negativa, de una manera incorrecta, aunque suene religioso, aunque suene espiritual, no lo es. Y en Hebreos 11:1 se nos dice que es pues la fe la certeza de las cosas que se esperan. Fe no es la esperanza o fe no es las cosas que esperamos. Fe es la certeza de lo que se espera. Hay una certeza, hay una seguridad, hay una afirmación, hay una confirmación. Fe es una realidad. Aleluya. ¿Sí? Una traducción dice, fe es la sustancia. La Reina Valera del 1909 dice, fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Es la demostración de las cosas que no se ven. Ahora, sustancia es algo tangible, es algo real. Yo me acuerdo de mi mamá cuando éramos niños, ella nos obligaba a tomar los caldos que ella hacía, las sopas, le llamábamos sopas, caldos, y ella nos decía, toma porque ahí está la sustancia. No sé si usted ha oído eso. Quiere decir el alimento, lo que realmente vale la pena, la nutrición. ¿Sí? Sustancia habla de algo que es, algo que existe, algo que es real. Gloria al Señor. Amén. Otra traducción de la Biblia dice, la fe da sustancia a las cosas que esperamos. O sea, nosotros podemos esperar cosas que vengan a nuestra vida, pero la fe le da sustancia, le da realidad a esas cosas que estamos esperando. De manera que cuando recibimos por fe, ya no esperamos más porque ya tenemos lo que hemos pedido. Gloria al Señor. ¿Me está entendiendo esta mañana? O sea, la fe trae las cosas que esperamos a la vida, al presente, a lo real. Pero la Biblia enseña que hay diferentes clases de fe. Hay varias clases de fe que se mencionan en la Escritura, pero en esta mañana yo quiero tocar dos clases de fe específicas, dos clases de fe, y una de ellas es la fe humana o la fe natural. La fe humana o la fe natural, la fe que todo el mundo tiene, sea que son creyentes o no. Todo el mundo tiene esta clase de fe humana, fe natural, pero esta no es la fe que agrada a Dios. La fe que agrada a Dios es la fe bíblica, la fe de Dios. De manera que yo he puesto por título a este mensaje la diferencia entre la fe natural y la fe bíblica. O lo que es lo mismo, la diferencia entre la fe humana y la fe de Dios. Sí, son dos clases de fe que vamos a estar tratando esta mañana. Gloria al nombre del Señor. Y es bueno distinguir entre estas dos clases de fe para poder entender la vida cristiana, cómo debe ser vivida para que agrademos al Señor. Así que en primer lugar yo quiero enfatizar o enfocarme en la fe natural, la fe humana. ¿Cuál es esa clase de fe? Bueno, esa es la fe que cree según lo que podemos ver o sentir. La fe humana, la fe natural del ser humano, es la fe que cree de acuerdo a lo que podemos ver o sentir. Si no lo puedo ver, si no lo puedo sentir, no lo creo. O sea, la fe es la fe que todo el mundo tiene. La filosofía de esta fe es ver para creer. Y mucha gente se gloría y dice, yo soy como Santo Tomás, por ejemplo. Yo veo para creer, yo ver para creer.
Y piensan que están hablando con mucha propiedad, y no se dan cuenta que están hablando ignorancia. No es lo que agrada a Dios. Cada vez que tú te plantas y tú dices, no, yo tengo que verlo para creerlo, cuando se trata de las cosas de Dios, estás poniéndote en una posición peligrosa, en una posición que no agrada a Dios, en una posición que le da lugar al enemigo en tu vida. Amén. ¿Por qué? Porque la fe natural está limitada a lo que se puede ver o sentir. La fe natural, la fe humana, es la fe que demanda señales visibles para creer. Esta es la fe que los judíos tenían cuando Jesús vino a esta tierra. Ellos le dijeron a Jesús, demandamos de ti señal. ¿Qué señal tú haces para que creamos en ti? ¿Sí? ¿Qué señal tú haces para que podamos creer en ti? Una y otra vez ellos mencionaban esto al Señor, como que no podemos creer en ti a menos que nos convences. Ahora, Jesús hizo muchas señales cuando Él estaba aquí en la tierra. Sin embargo, siempre buscaban otra señal más para poder creer. Quiere decir que la persona que habla de esta manera puede tener 1000 señales delante y no las va a creer. ¿Ah? ¿Me está entendiendo? Es interesante. Ahora, esta clase de fe natural o fe humana es la fe que Tomás, uno de los 12 discípulos de Jesús, manifestó. ¿Sí? Fe humana, fe natural. ¿Cómo fue esa fe manifestada? Yo quiero que mires conmigo en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 20, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 20, y vamos a mirar allí cómo la fe de Tomás se manifestó. Y la próxima vez que tú digas, yo soy como Santo Tomás, mejor ponte un sello en tu boca. No permitas que esas palabras salgan de tu boca, porque la fe de Santo Tomás no es la fe recomendable. Amén. Bendito sea el Señor. Capítulo 20 de Juan, cuando lo tengas dice amén. La historia es que Jesús resucitó de entre los muertos y se presentó delante de sus 11 discípulos. Tomás no estaba presente. Y él entró allí, estando cerradas las puertas y las ventanas, él se presentó delante de ellos y dijo, pasa a vosotros. Y luego los discípulos le dijeron a Tomás, hemos visto al Señor. Mira el versículo 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Interesante, Tomás, ¿no es cierto? Interesante. Tomás no creyó en la resurrección de Jesús hasta que él pudiera verlo y tocarlo, verlo con sus ojos físicos y tocarlo. Sí, él dijo, si yo no tocare, no te bien lo que dice, si no viene en sus manos la señal de los clavos. O sea, si es Jesús, tiene que tener la señal de sus clavos con los cuales fue crucificado. Yo quiero ver eso. Si no metiere mi dedo en el lugar de los clavos, no solamente verlo, fíjate, no solamente verlo porque a lo mejor está pintado ahí. Yo quiero tocarlo, meter el dedo donde está en el hoyo, donde los clavos de Jesús, donde él fue clavado. Y metiere mi mano en su costado, el costado que la lanza le abrió. Que debe estar ahí el hoyo, dice él. No me conformo con verlo, no, quiero meter mi mano en su costado. Para que yo pueda creer que él resucitó. Parece interesante, pero es algo que no agrada a Dios. ¿Cuántos se entienden? Aleluya. O sea, él basó su fe en sus sentidos. Él basó su fe en sus 5 sentidos. Y esta es la fe que muchos manifiestan, incluso creyentes. Amén. Si no lo ven, no lo pueden creer. Si no lo ven, no lo pueden creer. Y esta clase de fe no recibe de Dios. Y tú lo ves todo el tiempo en las iglesias. Por ejemplo, cuando tú oras una oración a Dios, porque necesitas algo, tú oras a Dios. Y si esa oración es respondida, tú mismo te asustas. Hay gente que me ha dicho, pastor, ¿qué cree? Dios me respondió. Como que eso es lo que menos esperaban, pero Dios los asustó cuando le respondió su oración. Ellos no creían que Dios les había oído. O sea, muchas veces oramos, pero hasta que no vemos la respuesta a la oración con nuestros ojos físicos y sentimos con nuestras emociones y 5 sentidos que la respuesta a la oración se manifestó, no creemos que Dios contestó. No creemos que Dios escuchó. Amén. O sea, puedes venir aquí adelante para que se ore por ti porque estás enfermo.
se ungen con aceite, ponen sus manos sobre ti, conforme la palabra de Dios dice. Pero si tienes un dolor y el dolor no se fue, cuando oraron por ti, Dios no me sanó. Si tenías fiebre y la fiebre todavía se mantiene en tu cuerpo, Dios no me sanó. Si estabas inflamado y la inflamación sigue después que pusieron manos sobre ti, oraron, te ungieron con aceite, Dios no me sanó. ¿Por qué? Porque todavía ves el síntoma, todavía ves lo que tus sentidos pueden ver, y eso domina tu pensamiento. Y es la fe de Tomás. Si no lo puedo ver, no lo puedo creer. Creo que Dios respondió a mi oración cuando veo la respuesta manifestada. Incorrecto. La Biblia dice: todo lo que pidieras orando, cree que lo has recibido en el momento que pediste. No cuando ves el resultado tangible y físico. No, cuando oraste, debes creer que lo que oraste, Dios te oyó y Dios te contestó. Y la respuesta vas a verla manifestada, pero porque ya la recibiste. Cuando miramos este punto, nos damos cuenta, iglesia, que la mayoría de los creyentes en las iglesias vive por la fe de Tomás. La fe humana, la fe natural. Y esta fe no agrada a Dios. Estás enfermo y se ora por ti, o miras las promesas de la palabra de Dios, pero no ves cambio físico en tu cuerpo. No crees que Dios te sanó. Muchas veces preguntas después que alguien oró por ti: ¿cómo te ha ido? Bueno, sé que Dios me escuchó porque me siento un poquito mejor. ¿No has oído eso? ¿Cómo está, hermano? Bueno, me estoy sintiendo un poquito mejor. Note la palabra sintiendo. Su respuesta está basada en lo que siente. Es fe humana, es fe natural, es fe puesta de acuerdo a lo que nuestros 5 sentidos nos dicen, y es una fe limitada. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Tomás dijo: si lo puedo creer, si lo puedo ver, si lo puedo oír, si lo puedo sentir, si lo puedo experimentar, entonces lo creeré. Y esta fe de Tomás se midió por sus sentidos, no por la palabra de Dios. Y la fe que es medida por los 5 sentidos no es fe real, es incredulidad. Aleluya. Hay un autor de un libro que es un devocional para todo el año. El autor es John Powell. Y él escribió un libro que, traduciendo del título al español, sería A través de las temporadas del corazón, o de las estaciones del corazón. Él dice esto, lo cito: la mayoría de nosotros, en nuestro deseo de tener fe significativa, parecemos decirle a Dios: muéstrame y voy a creer. Este enfoque, dice él, nunca funciona. Dios nos ha dejado muy claro en la vida y en la enseñanza de su Hijo Jesús que el proceso debe ser revertido. No debe ser muéstrame y voy a creer, sino cree en mí y yo te mostraré. Y es lo que la Biblia enseña. Jesús dijo: no te he dicho que si creyeres, verás. No es ver para creer, es creer para ver. ¿Cuántos dicen gloria a Dios esta mañana? Sí, la fe humana nos parece que muchas veces que es fe real, pero no es fe real, no es fe real. Mira este pasaje de Tomás, en el versículo 25 otra vez: le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ahora, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Lo mismo que la semana anterior, pero ahora Tomás estaba presente. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Note que Tomás dijo: si yo lo puedo ver, yo lo puedo creer. Amén. Pero Jesús le llamó a esto incredulidad. Jesús no felicitó a Tomás. Él no celebró la fe de Tomás. Él le dijo: no seas incrédulo, sino creyente. Iglesia, cada vez que tú y yo decimos: yo creo porque me siento mejor, yo creo porque he visto un cambio, yo creo porque, bueno, algo me dice, algo que tiene que ver con los sentidos,
eso no es fe. Eso es incredulidad. Es muy sutil. Parece fe, pero no es fe. Amén. Y esa clase de fe no agrada a Dios. Esa no es la fe de la cual Hebreos 11 está hablando. ¿Me explico esta mañana? Jesús le dijo a Tomás, verso 20, no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Obviamente, Tomás ahora entiende que Jesús es el Señor. ¿Por qué? Porque es el mismo que fue crucificado. Allí tiene sus marcas. Es el mismo que fue sepultado y ahora está frente a él con vida. Y Tomás le dice, Señor mío y Dios mío. Y obviamente la Biblia dice que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Tomás recibió salvación, obviamente, pero no en la manera que agrada a Dios. Él lo recibió por vista, no por fe. Y Jesús le dice en el versículo 29, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. O sea, aquí Jesús está hablando algo que tú y yo necesitamos poner mucha atención. Jesús le dice a Tomás, Tomás, tú crees ahora porque me has visto. Pero déjame decirte, bienaventurados. La palabra bienaventurado significa felices, dichosos, afortunados. Los que no ven, pero creen. Si nosotros dependiéramos de la fe de Tomás, no fuéramos salvos hoy día. Porque Jesús no está físicamente presente para poderlo ver con nuestros ojos y poder tocar sus manos y decir, sí, este fue el que fue crucificado. No es ningún sustituto, es este. No, Él no está acá. La Biblia demanda de nosotros que podamos creer en el testimonio de la Escritura. Ahora, Jesús dice algo interesante acá. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Sí? Hay una bienaventuranza, hay una dicha. Es ser afortunado poder creer lo que dice la palabra del Señor. Si tú vas conmigo al libro de Primera de Pedro, por un momento, en el capítulo número 1, Pedro está hablando de esta clase de fe que no es la fe de Tomás, sino la fe real, la fe que nosotros hemos recibido como creyentes en Cristo Jesús. Primera de Pedro capítulo 1, cuando lo tenga dice amén. En el versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, o sea, nos hizo nacer de nuevo para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante ¿qué? Mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea, la salvación tiene 3 fases. Yo lo he dicho otras veces acá. La salvación tiene la primera fase cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador y nacemos de nuevo. O sea, nuestro espíritu recibe vida. Pero hay una segunda fase cuando vamos caminando con Dios en el diario vivir y vamos creciendo en el conocimiento de su palabra. Vamos experimentando salvación diaria, liberación. Pero hay una tercera fase y la última, cuando nuestro cuerpo sea glorificado como el cuerpo que Jesús tiene ahora. Donde ya esa es la meta, donde ya eso es el final de lo que podemos llamar salvación, salvación completa. En nuestro espíritu, en nuestra alma y también en nuestro cuerpo. Cuerpo redimido, cuerpo glorificado. Esa es la salvación de la cual aquí se menciona en el versículo 5. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada, ya está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual, verso 6, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Estamos en un mundo de aflicción. Estamos en un mundo donde muchas veces vienen pruebas a nuestra vida. Verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahora, nota el verso 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas.
Note, la fe de la cual la Biblia habla, que es la fe que agrada a Dios, es esa fe donde estamos nosotros situados en una relación personal con el Señor, al cual amamos sin haberlo visto. Amén. Al cual amamos sin haberlo visto. En quien creemos, aunque no lo hemos visto todavía. Oh, aleluya. Amén. O sea que cuando estemos en la presencia del Señor, la diferencia va a ser que ya no vamos a estar creyendo por fe. Ahora lo vamos a ver cara a cara. Pero en el tiempo presente, Él es tan real en nuestra vida como será cuando estemos con Él en el cielo. Oh, no sé si lo puedes entender. La vida cristiana, la vida celestial comenzó cuando le diste tu corazón a Jesucristo. El cielo vino a tu espíritu. La vida de Dios vino a tu espíritu. Allí empezó el cielo para ti. Pero es una vida de fe. A quien amamos sin haberle visto. En quien creemos, aunque no lo hemos visto todavía. Pero al amarle así, al creer en Él, nos alegramos con gozo inefable y glorioso. Esto es lo que Jesús habló cuando Él dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Cuando la persona cree, aunque no lo ve, está creyendo lo que la palabra dice, no lo que sus sentidos dicen. Comienza a experimentar gozo inefable, inexplicable, gozo celestial en nuestro espíritu y glorioso, bendito el nombre del Señor, donde tú no entiendes. Aleluya, aleluya. Donde tú no entiendes cómo en medio de la prueba tú puedes cantar alabanzas al Señor. Donde tú no entiendes cómo en medio de la oscuridad del momento hay luz dentro de ti. Y tú puedes decir: el Señor está conmigo. Hay gozo en mi corazón. Aleluya. ¿Me está entendiendo esta mañana? Cuando uno comienza a vivir esta clase de vida y con esta clase de fe, la depresión se va. La opresión no puede permanecer. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor dentro de nuestro corazón es nuestra fortaleza que echa fuera el poder de las tinieblas. Bendito el nombre de Jesucristo. Aleluya. 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 Jesús le dijo a Tomás: Tomás, bienaventurados los que no vieron. En otras palabras, tú no eres bienaventurado, Tomás. Porque tú necesitaste ver para creer. Y la persona que necesita ver para creer nunca va a sentirse feliz o dichoso o con ese gozo interior dentro. ¿Sabe por qué? Porque nunca o siempre hay la ocasión para que algo suceda en tu camino donde tú sientes temor o sientes peligro o sientes duda. Hay cuántas cosas te enfrentas en el diario vivir. Y el enemigo es astuto. Cuando él ve que hay un creyente que camina por su vista, por sus sentidos y no por la palabra, él siempre pondrá en el caminar de ese creyente obstáculos para que te dañen tus sentimientos, tus emociones, y que tú veas solo lo negativo y mantenerte aplastado. Un creyente que tiene la fe de Tomás es un creyente que vivirá continuamente bajo el poder de las circunstancias. Problemas financieros, problemas de salud, problemas matrimoniales, problemas familiares. ¿Cuántos problemas no hay en este mundo? Y como creyentes no estamos exentos, no somos invulnerables. Estas cosas también nos tocan a nosotros. La diferencia es que nosotros sabemos cómo reaccionar frente a esos problemas cuando conocemos lo que debemos conocer. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Cuando Jesús le dijo a Tomás: Tomás, porque me viste, ¿crees? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Él se refiere a la fe por medio de la cual hemos recibido salvación y todas las bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Jesús se está refiriendo a la clase de fe que no es humana, no es natural, es fe que viene a nuestro corazón por revelación.
La fe que viene por el oír y el oír y el oír por la palabra de Dios. No la fe que viene por lo que nuestros 5 sentidos nos dicen. Hay problemas en el hogar. Oh, este hogar está en problemas. ¿Qué? Es un desastre. ¿Qué vamos a hacer? Estás reaccionando a lo que estás viendo con tus ojos físicos y sintiendo. Pero cuando tú dices, no importa lo que yo estoy viendo, lo que yo estoy sintiendo, yo camino por otra clase de fe. Amén. Ahora, ¿cuál es la otra clase de fe? La fe bíblica. La fe de Dios. La fe de su palabra. ¿Sí? Y podemos decir, la fe bíblica, este es el segundo punto, la fe bíblica acepta no el testimonio de los sentidos, sino acepta el testimonio de la palabra de Dios. La fe humana cree de acuerdo a lo que puede ver o sentir. En otras palabras, la fe humana se deja llevar por sus 5 sentidos. La fe bíblica, la fe de Dios, acepta solamente el testimonio de la palabra de Dios. Lo que Dios dice, lo que Dios reveló. La fe bíblica es una fe que reconoce, acepta y cree las realidades espirituales. Iglesia, muchas veces nosotros estamos solamente limitados y viendo en nuestro mundo las cosas que podemos ver. Y no tenemos en cuenta que hay muchas cosas que no podemos ver que son reales. Y cuando nuestra vida se limita a solo lo que podemos ver o sentir, no estamos viendo todo el cuadro de nuestra vida. Todas las cosas que Dios nos ha dado son espirituales en su origen. Porque Dios es espíritu. Todo lo que viene de Dios es espiritual en su origen. Tu salvación, la sanidad del cuerpo, liberación de opresión, prosperidad, fortaleza, todo tiene su origen en el espíritu. Aleluya. En 1 Corintios 2, si miras conmigo allí, 1 Corintios 2, en el versículo 12, la Biblia nos dice algo interesante que muchas veces pasamos por alto. 1 Corintios 2, verso 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Yo voy a tomar tiempo que lo busques. Búscalo. Cuando lo encuentres dices amén. Porque quiero que lo leas. Quiero que lo leas. Me gusta que traigas tu Biblia porque así puedes identificarte con lo que yo estoy hablando. Amén. Vamos a leerlo. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos va a conceder. Lo que Dios, gracias por corregirme, lo que Dios nos ha concedido. Cuando dice Dios nos ha concedido, esto habla de algo que ya ha pasado. Dios me ha concedido a mí muchas cosas. Sí, en 2 de Pedro 1:3 dice, Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Todo lo que yo como ser humano necesito para vivir una vida victoriosa en esta tierra, una vida que agrade a Dios y que viva en el poder del Señor sobre los poderes de las tinieblas, ya Dios me lo ha dado. Y yo he recibido el Espíritu de Dios que me revela lo que Dios ya me ha dado. Si tú eres un creyente, el Espíritu que tú has recibido es el Espíritu que proviene de Dios, para que tú sepas lo que ya Dios te ha concedido, lo que ya es tuyo. Es tuyo. Es tuyo. Aleluya. Toda bendición espiritual. La Biblia dice, Dios nos ha bendecido, Efesios 1:3, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No es que Dios me va a bendecir algún día si me porto bien. Dios ya me ha bendecido en Cristo. Sí, Dios me ha dado salvación. Salvación es mía. Me pertenece. Dios me ha dado sanidad. Por su llaga yo fui sanado. La sanidad me pertenece, es mía. Dios me ha dado liberación. Él me ha liberado de la potestad de las tinieblas. Me ha trasladado al reino de su amado Hijo. Eso ya me pertenece a mí. Ya yo no estoy bajo la autoridad de Satanás. Ahora estoy en el reino de Cristo. Ahora soy parte del reino de Dios. Yo tengo, aleluya.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios me ha bendecido a mí con toda bendición espiritual. Dios me ha dado todo lo que yo necesito para vivir una vida victoriosa. Pablo dijo en Romanos: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. De acuerdo a esa escritura, no es que yo voy a ser vencedor algún día si me porto bien. Es ya yo soy vencedor. Ese es quien yo soy. Dios me ha hecho así. Dios te ha hecho así. Aleluya. 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 ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, peligro, cuchillo o espada, lo que sea. En todas esas cosas que el enemigo trae para destruir tu vida, todo lo que puede venir en tu contra, Dios ya te hizo vencedor sobre eso. Oh, iglesia, antes que el enemigo venga en contra tuya, ya Dios te dio la victoria sobre lo que el enemigo... ¡Aleluya! Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Esa es la fe bíblica. Quizá yo no me siento como vencedor. Quizá estoy atravesando una situación donde me siento como perdedor. Quizá me miro a mí mismo y digo: ¿quién yo? Como dijo Gedeón. Dios le dijo a Gedeón: varón esforzado y valiente. Y Gedeón respondió: Señor mío, Y empezó a poner excusas y a decir quién él era. Y soy el más pequeño en la casa de mi padre. Y soy el peor es nada. Estoy hablando en mi idioma. Y el Señor le dice: ve con esta tu fuerza y derrotarás al enemigo. Y otra vez le dice: Señor mío. Quizá tú te ves como un perdedor, quizá tú te ves como un fracasado, quizá tú te ves como alguien que está en medio de una situación donde ya no hay para dónde ir. Y el enemigo bombardea tu mente diciendo: estás terminado, date por vencido, no hay nada que hacer. Pero Dios te dice en esta mañana: en todas esas cosas tú ya eres más que vencedor. Por medio de Cristo, no porque tú te lo ganaste. Por medio de aquel que te amó. No porque tú eres superior a los demás. Por medio de aquel que te amó. Yo soy más que vencedor porque Él me amó. Y Él me puso en esa situación. No es que tengo algo yo superior a los demás. No. Por su gracia. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Como dijo el apóstol Pablo. La fe bíblica. Todas las cosas que Dios nos ha dado son espirituales en su origen, pero son realidades. Y la manera de recibir tales bendiciones es con nuestro espíritu, con nuestro corazón, con nuestro hombre interior, por el poder del Espíritu Santo a través de la palabra. Aquí mismo en 1 Corintios 12, diga 2, en el versículo 13 dice que estas cosas que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras en que enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu, no a nuestra mente, no a nuestros sentidos. Él habla a tu espíritu. Cuando Él te dice: por su llaga fuiste sanado, Él te está hablando a tu espíritu. Tu espíritu debe creer eso, meditar en eso, para que lo que tu espíritu te dice tome control de tu mente y afecte tu cuerpo físico. La sanidad viene a nuestro espíritu. Es la responsabilidad de nosotros en nuestro espíritu. Poner esa verdad en nuestra mente natural, que nuestra mente sea renovada para tener la mente de Cristo que realmente produce el milagro en el aspecto o en la parte física. Si estoy esperando que ver en lo físico antes de recibirlo en lo espiritual, me cansaré de esperarlo. Por ejemplo, hay gente que dice: algún día en el tiempo de Dios yo seré lleno con el Espíritu Santo y hablaré en otras lenguas cuando Dios quiera. Esas personas nunca reciben. Nunca hablan en lengua, se mueren y nunca lo han hecho. ¿Por qué? Porque eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia dice que el Espíritu Santo ya vino. Ya vino.
Ya vino. Ya vino. Y cada creyente que dice, Señor, lléname con tu espíritu, con la habilidad de poder hablar en otras lenguas, debe creerlo en el momento que lo pide, creer que lo recibe y comenzar a hablar en otras lenguas como un acto de fe en el mismo momento que lo pidió. Pero si lo dejas para el futuro, ya estás aplicando fe humana, no fe bíblica. Verso 14 dice, pero el hombre natural, el hombre sensual, es otra traducción de la palabra natural, que camina por los sentidos, no percibe o no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural es como Tomás. Ah, no, pastor, si yo no lo veo, no lo creo. Si yo no veo que la inflamación se fue, yo no creo que Dios me sanó. Si yo no veo que la fiebre se quitó, yo no creo que Dios me sanó. Si yo no veo o no me siento mejor, yo no creo que Dios oyó mi oración o que Dios me sanó. Estás siendo una persona sensual, natural, que caminas de acuerdo a tu mente natural. Y tal persona que todo lo analiza de esa manera no puede recibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios trata con nuestro espíritu. Y tal persona mira todo esto que estoy hablando como locura. Y no lo puede entender. Porque se ha de discernir espiritualmente. ¿Puedes entender esta mañana lo que estoy hablando? O sea, iglesia, todas estas bendiciones que Dios nos ha dado ya son realidades. Ya son realidades. Están en el mundo espiritual, pero ya son realidades. Están en nuestro espíritu, ya son realidades. Y debemos considerarlas como realidades. No como vanidades o como fantasía. Muchos pueden oírme predicar esto y pueden decir, oh, esto es como el mundo de Disney. El mundo de fantasía. No, no es fantasía. Es realidad. Es verdad. Bendito el nombre del Señor. La fe bíblica cree con el corazón. No con la mente. No con los sentidos. Cree con el corazón. Cree con el hombre interior. Aleluya. ¿Qué es lo que cree? Lo que la palabra dice. En el libro de Romanos, capítulo 10, mira lo que dice la escritura. Romanos 10, versículo 8. Oh, aleluya. Estamos aquí todavía. Sí, es interesante entender esta diferencia entre la fe natural y la fe bíblica. Dice Romanos 10, 8, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Note que nuestra boca debe estar conectada a nuestro hombre interior, no a nuestra mente natural. Por lo regular hablamos lo que entendemos con nuestra mente y pensamos con nuestra mente humana. Y eso es lo que hablamos. ¿Ah? Hay gente que habla sin pensar. Eso es otro problema. Pero por lo regular uno habla lo que uno entiende. Pero Dios quiere que desconectemos nuestra boca de la mente natural y la conectemos a nuestro corazón o a nuestro espíritu, a nuestro hombre interior. Y hablemos no de acuerdo a lo que sentimos, miramos o entendemos con la mente natural, sino a lo que creemos con nuestro corazón. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es realidad espiritual. Ver y sentir. Mira lo que voy a decir ahora y no te ofendas, no estoy poniendo nombres. Pero esto nos toca a muchos. Ver y sentir con los sentidos físicos pertenecen al reino de la carne, de lo natural. Los creyentes que siempre están viviendo, hablando, conduciendo sus vidas de acuerdo a cómo se sienten, de acuerdo a cómo se ven, son cristianos carnales, no espirituales. Amén. Cuando tú estás hablando todo el tiempo conforme
a lo que tú sientes, a lo que tú ves, a lo que tú estás experimentando, y esto es un problema, y no sé qué voy a hacer, y no, la situación se está poniendo acá, y no, y cada vez, y el cuadro está cerrado, y qué voy a hacer ahora. Tú eres un cristiano carnal con letra mayúscula. ¿Por qué? Porque te estás conduciendo de acuerdo a tu carne, a tu humanidad, no de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra de Dios es espiritual, pertenece al reino del Espíritu. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. No son carne, son espíritu. La carne para nada aprovecha, dijo Jesús. Sí, las palabras que yo os he hablado son espíritu y van a nuestro espíritu y son vida. Cuando yo creo la palabra, yo estoy saliendo de lo humano y carnal y estoy entrando en el ámbito espiritual, en el ámbito del espíritu, en el ámbito del reino de Dios. Oh, precioso es Dios. Precioso es el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sí, es un desafío. Es un desafío para cada uno de nosotros. Verso 8 de Romanos 10 dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. En tu boca y en tu corazón. Está cerca. En tu boca y en tu corazón. Primero en tu boca, para que esté en tu corazón, en tu espíritu. Y fíjate que este es el principio bíblico desde el Antiguo Testamento. Eso es lo que Dios le dijo a Josué. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero la palabra debe estar en tu boca. Debes hablarla. Debes hablarla en la mañana, debes hablarla al mediodía, debes hablarla en la noche. Debes hablarla, porque mientras más la hablas, más tu corazón se alimenta, más tu espíritu se alimenta, y lo que abunda en tu corazón, tu boca hablará. Aunque no tenga sentido a tu mente natural, aunque sean cosas ilógicas. La fe bíblica acepta el testimonio de la palabra de Dios. Dígalo conmigo, la fe bíblica acepta el testimonio de la palabra de Dios, no el testimonio de mis 5 sentidos. La palabra de Dios debe ser recibida en nuestro corazón, en nuestro hombre interior. Yo quiero terminar aquí porque el tiempo ya se me fue, pero yo quiero continuarlo la semana próxima. Pero quiero que digas conmigo en voz alta esto. Cuando yo creo la palabra, yo estoy saliendo de lo humano y carnal y estoy entrando al ámbito del Espíritu, al ámbito del reino de Dios, por el poder de su Espíritu. Aleluya, aleluya. Y yo pienso que debemos comenzar a educarnos de esta manera. Esto es una disciplina. Esto es una disciplina diaria. De comenzar a decir, Señor, ayúdame. Yo quiero agradarte a ti. Tú me has dicho que sin fe es imposible agradarte a ti. Porque es necesario que el que a ti se acerca crea. Crea que le hay o crea que existes. Jesús dijo, cuando entres a tu aposento, cierra tu puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Entonces, quiero terminar con estas palabras. Cuando nosotros no caminamos de esta manera, nosotros caminamos en incertidumbre. Cuando todo está bien, decimos Dios está conmigo. Pero cuando las cosas no están bien, decimos Dios, ¿dónde estás? Señor, no me dejes. Señor, no me abandones. El cuadro está oscuro. Señor, por favor, no me abandones. Tú oras y parece que tu oración no sube del techo. Señor, no me dejes, por favor. Eso es incredulidad hablando. Eso es temor. Imagínate que tu hijo te diga a ti en un momento donde está pasando por una presión, papá, no me dejes. Cuando tú le has dicho, hijo, yo nunca te voy a dejar, yo estoy contigo acá. Papá, no me dejes, papá, no me dejes, no me abandones, mamá, por favor, no te vayas. Eso habla de un niño que tiene miedo.
Porque quizás ha sido rechazado en otras ocasiones, ha sido abandonado en otras ocasiones y tiene miedo de abandono, tiene miedo de rechazo, tiene miedo de soledad. Cuando tú dices a Dios, Señor, no me dejes, tú estás expresando temor. Y la Biblia dice, todo aquel que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Porque es el verdadero amor el que echa fuera el temor. Cuando tú puedes entender que Dios te ha dicho a ti en su palabra, yo nunca te dejaré, yo nunca te abandonaré, yo estoy contigo todos los días, yo estoy contigo siempre, hasta el fin del mundo yo estoy con vosotros. Cuando estás pasando por el túnel más oscuro de tu vida, qué bueno poder decir, Señor, no te siento por ningún lado, no te veo, pero yo sé que estás aquí, yo sé que estás conmigo, porque tú prometiste no dejarme, tú prometiste no abandonarme, y yo creo que tú no mientes, tú estás aquí, Señor. Tú le estás dando una bofetada al enemigo, porque el enemigo te dice, tu Dios te dejó. Todo ese cristianismo es falso. La Biblia no es verdad. Mira lo que estás pasando. Y muchos se engañan y se dejan engañar. Pero qué bueno que en esos momentos oscuros de la vida poder decir en voz alta, que los demonios te oigan, que el diablo mismo te escuche. Yo sé a quién he creído. Yo sé que Dios está conmigo. Él no me ha dejado. Él no me ha abandonado. Su palabra es verdad. Yo voy de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Porque mayor es el que está aquí conmigo que el que está en el mundo. Aleluya, aleluya. Es tiempo de tomar esa actitud. Es tiempo de caminar de esa manera. Como Eliseo y el criado se llenó de miedo porque vio el gran ejército. Pero Eliseo dijo, no temas, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el criado no entendió. Pero Eliseo dijo, Padre, oh Dios, oh Jehová, abre los ojos de mi criado. Y Dios abrió los ojos espirituales y él pudo ver un ejército de ángeles alrededor que era mayor que el ejército sirio. Ese ejército no vino allí cuando Eliseo oró. Ese ejército ya estaba allí. Ya era una realidad, aunque ellos no lo estaban viendo. Iglesia, el hecho de que tú no lo veas no quiere decir que no existe. El hecho de que tú no lo sientas no quiere decir que no existe. Tu salvación es real, tu sanidad es real, tu liberación es real, tu vida victoriosa es real. Hay ángeles alrededor de ti ahora mismo, es real. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Es necesario comenzar a caminar de esta manera para entrar en el mundo de lo sobrenatural. No podemos recibir la bendición que Dios nos ha dado con la fe que Tomás experimentó, o que la fe que Tomás manifestó o mostró. Se requiere la fe bíblica. Y yo te desafío a hacerlo. Y yo te reto a hacerlo. A partir de hoy, tú entiendes cuál es la fe que agrada a Dios. Es la fe que viene por oír la palabra, no por ver, no por sentir, no por lo que tú puedes experimentar con tus ojos físicos, no, es por lo que viene de aquí. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir gracias, Señor? Ponte de pie, vamos a darle gracias a Dios esta mañana. Bendito el nombre del Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta verdad tan preciosa. Gracias porque tú nos das, Señor, esta enseñanza para que podamos caminar la vida que tú nos has dado victoriosa. Es imposible vivir esa vida victoriosa actuando con una fe humana, actuando con una fe natural. Pero tú has puesto a nuestra disposición la fe tuya, la fe que la palabra nos enseña para poder vivir de esa manera. No de acuerdo a cómo nos sentimos, no de acuerdo a cómo nos vemos, pero de acuerdo a lo que tú dices en tu palabra. El testimonio tuyo mismo, en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor. Levanta tus manos y comienza a adorar al Señor. Comienza a adorar al Señor.